Es un privilegio siempre el poder tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Hoy le voy a hablar un poquito acerca de lo que ha sido esta porción para mi vida. De verdad agradezco mucho, amigo, la confianza y el honor que me das de poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a orar para encomendar al Señor este tiempo y aprender de lo que Él tiene para nosotros. Amado Dios, gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos diste la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. ¿Dónde estaríamos, Señor, si no te hubiéramos conocido, si tú no nos hubieras buscado, Señor? Te rogamos por este tiempo que vamos a aprender un poco más de ti, Señor, de tu corazón, de lo que tienes para tus hijos. Bendice tu palabra, Señor, que sea un hermoso tiempo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en la serie del profeta Elías, un profeta increíble, y vimos la semana pasada algo muy, muy interesante de él. Y quiero que por favor me acompañen en su boletín. El nombre del mensaje es Crónica desde la cueva. Dividí el estudio en varios momentos, situaciones que vivió el profeta. Y dice ahí en su boletín que los reyes del pueblo de Israel, tanto buenos como malos, tenían profetas. Ponga ahí profetas, enviados por Dios, que se enfocaban, por ejemplo, en aconsejar, ayudar, alentar, y algo que hoy en día no se hace mucho, amonestar. ¿Sabe? Vivimos tiempos donde hoy en día no se amonesta, no se confronta. Y estamos como en los tiempos de los jueces. Cada quien hace lo que bien le parece. Hoy en día aún los papás no se animan al hecho de marcar las cosas. ¿Sabe? Yo trabajo en una institución educativa y ¿sabe que es bien difícil? Porque, sobre todo para mis compañeros maestros, yo no soy profesor en donde trabajo, en la institución, tengo un puesto hermoso y soy el coordinador de disciplina. Imagínese. Todas las situaciones que se presentan, todos los conflictos, me toca a mí abordarlos cuando ya escalaron la mayoría de ellos. Y cada vez es más difícil ser profesor, ¿sabía usted? Porque a los papás hoy en día no les gusta, no solo ellos no amonestar, no solo ellos no corregir, sino que tampoco los demás lo hagan. Escucho historias, por ejemplo, que a veces dicen, los maestros lo reportan la mala actitud y ellos dicen, es que yo les enseñé a que expresen lo que piensan. Digo, pero es que esa es una falta de respeto. No, yo no lo considero así. Por eso cada vez es más complicado y los maestros a veces caen en el punto donde dicen, bueno, ¿para qué decimos algo? Pues no hay que amonestar. Es más, cada vez en la calle hay, no sé si se ha dado cuenta, pero, y más en estos tiempos, no hay ni siquiera oficiales de vialidad. ¿Sí se ha fijado en eso? Usted va manejando, hoy se pasan los altos, se vienen en sentido contrario y hace un par de semanas recuerdo que íbamos saliendo de casa y me estaba tocando el semáforo en verde y otro se pasa y yo le pité y el que venía atrás vio así, me volteó a ver así como de, sí, y le acelera, así como que, a ver, dime algo. Ya, hoy en día está en escasez esta situación y el profeta de Dios, los profetas, una de sus funciones era el amonestar, era el hecho de confrontar, no solo aconsejar, no solo ayudar y alentar. Y sabe, en el caso del rey David, estoy en el boletín, también tuvo un profeta y gran amigo llamado Natán. A veces parece paradójico, ¿no? Que podemos tener un gran amigo y no solo es aquel que te alienta, que te anima, sino también que te amonesta, te corrige si estás mal.
Y dice, el cual lo confrontó cuando pecó. Y ahí aparece no vamos a ir ahí a la cita por tiempo, no vamos a ir, pero ahí aparece, después revíselo en casa, donde se da un evento donde David había caído en pecado, en adulterio. Tomó la mujer de Urías. Imagínense lo que fue para Natán el profeta cumplir con su propósito, con su ministerio, de ir a amonestar nada más y nada menos que ¿a quién? Al rey, al hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense lo que fue eso. Pero Natán no negoció su labor. No dijo, pues hay que hacernos de la vista gorda, pues es el rey, es David, es el que está al mando. No. Y la escritura dice, y ahí aparece la cita en Proverbios, no la busque, dice la escritura que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Se lo repito, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. A veces decimos, no, es que yo lo amo tanto y le amo tanto a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Es que yo veo que está mal, pero bueno, me quedo callado, me quedo callada. Por eso dice la Biblia, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y luego dice enseguida, fieles son las heridas del que ama. Fíjese, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué preferimos? ¿Heridas fieles o besos mentirosos? ¿Se acuerda, por ejemplo, de Judas cuando le dio un beso al Señor? No siempre la gente, mis hermanos, mis amigos, que nos besan, que nos hablan bonito al oído, aunque estamos mal, son los que realmente necesitamos y los que nos hacen bien. Y el profeta, vemos aquí, que hacía su trabajo, y seguimos en el boletín, dice, Acab pudo haber tenido igualmente un amigo en Elías. Pero si bien David escuchó a Natán y estuvo dispuesto a arrepentirse de sus pecados, porque lo hace, y usted puede leer el Salmo 51 como es una declaración del arrepentimiento genuino del rey, Acab vio a Elías como enemigo. ¿Por qué? Porque Elías siempre le traía malas nuevas. Pero Acab se negó a reconocer que era su constante desobediencia a Dios. Ponga ahí desobediencia, su constante desobediencia a Dios y su persistente idolatría, lo que había acarreado el mal a la nación y no las profecías de Elías. Fíjese qué sencillo es a nosotros hacer esto. Culpó a Elías por llevar las profecías de juicio en vez de aceptar su consejo y volverse de sus malos caminos. Llega un punto donde se ven él y Elías, el profeta, Acab, el rey, y le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, el rey, que era un rey pagano, idólatra, culpa al profeta. Le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, el que aflige, el que atormenta. Porque hoy estamos viviendo tiempos donde dice la Biblia que a lo malo llaman ¿qué? Bueno, y a lo bueno, malo. Y dice que Elías fue uno de los primeros de una larga línea de profetas importantes que Dios envió tanto a Israel como a Judá. Dios llamó profetas para que trataran de rescatar a Israel de su decadencia moral y espiritual, ya que los profetas designados por los reyes de Israel eran corruptos y paganos. Siempre Dios va a poner personas en nuestra vida para marcarnos lo que está mal, siempre, en su gracia, y más como hijos de Dios. No nos va a gustar porque no nos va a decir posiblemente lo que nosotros queremos escuchar, pero siempre Dios va a tener ese cuidado con nosotros. Y quiero entrar a estos momentos, entrar en esta crónica, en este relato de hechos, de
de cómo vemos a un Elías en la cumbre. La semana pasada el pastor nos compartió de un Elías en la cumbre, de un Elías que hacía situaciones increíbles. ¿Y a qué me refiero cuando hablo, por ejemplo, de la cumbre o cuando hablo de la cueva? Cuando hablo de la cumbre, no sé si alguna vez ha escuchado usted, está en la cumbre de su carrera. ¿Sí ha escuchado esa frase? Es decir, en lo más alto o en su apogeo. De esa parte primero quiero hablar de Elías, de cómo él estaba en lo más alto. El profeta estaba en su mayor grado de grandeza ministerial y espiritual, entregado al servicio. Elías vivió eventos sobrenaturales. Elías estaba consagrado al Señor. En el capítulo 17 y capítulo 18 tú ves eventos sobrenaturales de lo que hace el profeta. Ahora vaya ahí al boletín, fíjese bien cómo fue estar en la cumbre para Elías. Fue el profeta de Israel complete, más importante y trascendente de ese tiempo. Número 2, fue un hombre de oración. Fue un hombre de oración que predijo el comienzo y el final de una sequía de 3 años. Era un hombre que oraba a Dios. Número 3, era un varón de Dios, que Dios estaba con él y en un momento dice que resucitó al hijo de una viuda. Si usted lee ahí en Primero de Reyes, no lo vamos a buscar, por favor revise, porque de veras hay mucho para compartir. Vemos cómo Elías es recibido por una mujer viuda y cómo Dios hace un milagro en un momento donde después de que él oró para que no lloviera, viene una tremenda sequía y obviamente una gran hambre. Y llega a la casa de esta mujer y está ahí y lo alimenta de forma sobrenatural, donde Dios multiplica. Sin embargo, el hijo se enferma y muere. Y Elías, dice la Escritura, que lo resucita. Dios le da esa gracia y vuelve a la vida. Número 4, confrontó también Elías al rey más abominable de Israel, esposo de la mujer más perversa mencionada en la Biblia, ya que se propuso que todo Israel adorara a sus ídolos. Enfrentar a una mujer como Jezabel, créame, no era nada fácil. Era una mujer de armas tomar. ¿Le ha tocado conocer mujeres así? No me diga, sí, la mía, no. De veras, una mujer de armas tomar. Empoderadita la mujer. Es más, hay un relato más adelante donde habla de un hombre llamado Nabot. Resulta que Acán el rey era vecino de este hombre. Y Acab, el rey le dice a este hombre: oye, te compro tu heredad, tu parcela para sembrar cosas, legumbres ahí. Y este hombre le dice: no, es herencia de mi familia. Y era cuidar eso. Entonces Acab, el rey, llega a su reino, ahí al castillo. Imagínense que llega todo triste, así diríamos aquí en México, agüitado. Y le pregunta la reina, la pechocha, no sé cómo a veces le dices tú a tu esposa, y le dice: ¿qué traes? Le dijo: no, pues fíjate que pues fui con este hombre a ver si nos vendía la parcela. Y porque le dijo: te la cambio o te pago por ella. O sea, hasta eso el rey no le dijo: te la voy a quitar. Y le dice la mujer: ¿y cuál es el problema? No, pues no me la quiso vender. Dijo: pues bien fácil, mira, espérate. Trae unas cartas, trae el sello del anillo para que vaya firmada por ti, o sea, que vaya con respaldo del rey. Y mándala ahí a las autoridades y di que contrata dos falsos testigos, que lo pongan delante de todo el pueblo y que lo acusen de que blasfemó contra Dios y contra ti. Y se rebeló, para que lo apedreen. ¿Y qué creen que hace Acab? Le hace caso. ¿Y qué creen que pasa? Lo que le dijo su mujer. Así como que van por Nabal: a ver, véngase para acá, que usted no blasfemó contra Dios. Obviamente era una mentira. Y pagó 2 testigos falsos, la mujer. Hablaron mal de él,
cuello listo, y le dice ella, ya está, ya lo arreglé viejo, ya la tierra es de nosotros. Imagínate a ese tipo de personas, ese tipo de mujeres. Y dice la Escritura que él confrontó a estas personas. Número 5, un siervo de Dios, esto es impresionante, que lo representó ante 850 profetas corruptos e idólatras que le servían a esta pareja pagana. Elías estaba en la cumbre. Imagínense enfrentar a 850 personas que van en contra de lo que Dios dice. Hombres paganos que se supone que tenían que guiar a un pueblo a la adoración, pero ellos guiaban a la idolatría, al paganismo, a la corrupción. Y dice la Escritura en el número 6, que era un hombre que desafió al pueblo de Dios a que tomara una decisión. No solo hizo milagros, sino que desafió al pueblo de Dios a que volvieran a él. Los confronta. Ahora, cuando vemos esto, dices, wow, qué hombre, qué impresionante. O sea, enfrenta a estos falsos profetas paganos, enfrenta al rey, un rey corrupto. Mire, cuando se divide el reino, y en ese tiempo en el que vivía Elías, era una situación tan triste y tan decadente del pueblo de Israel. Se divide el reino a partir de lo que hace David con su hijo lo divide. Y habían pasado 7 reyes, y cada uno se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Y en el caso de Acab, todos los reyes antes que él, dice que cada uno parecía como que era su meta, hacer lo malo delante de Dios y todavía peor. Pero este hombre hace cosas increíbles. Pero vamos a ver una parte donde, aquí yo lo puse, Elías empieza un descenso, un camino rumbo a la cueva. O sea, de estar en la cumbre, y literal estuvo en la cumbre, porque si usted lee, es más, vamos a leerlo. Aquí en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 42, vemos a Elías en una posición muy interesante para resolver algo que ya había establecido. Él dice, versículo 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, o sea, lo más alto. ¿Para qué? Dice, fíjese bien, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. En ese momento, Elías estaba postrado completamente ante Dios, pidiendo para que la sequía se cortara y volviera a llover. Ya habían pasado ¿cuántos años? 3 años. Estaba en el clímax de su ministerio. Pero aquí vemos cómo él empieza un descenso, y por eso lo titulé Elías, esta segunda parte, camino a la cueva. Ya no está en la cumbre, hay un descenso en él. Vemos al profeta, como leíamos hace ratito en el capítulo 19, que no está en las mismas condiciones que en el capítulo 17 y 18. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué llega un punto donde Elías, el profeta, este hombre de Dios, sus emociones le ganan? Y hay un versículo que quiero que por favor me acompañe, ya lo habíamos visto la semana pasada, y deje ese lugarcito en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17, por favor. Dice así, Elías era, ¿qué era? Hombre. No era Superman, no era el Capitán América, no era el superdotado, era un ¿qué? Un hombre. Era un hombre. ¿Sujeto a qué? A pasiones semejantes ¿a quién? A las nuestras. Punto. Fíjese ahí en el boletín, para que lo anote ahí. Elías era un hombre sujeto a pasiones
semejantes a las nuestras. ¿Sabe qué me encanta de Dios? Que Él no oculta lo que nosotros somos, ni justifica nuestros defectos y debilidades, ni de sus héroes, ni de sus hijos. Cuando tú ves la historia bíblica, siempre te vas a dar cuenta, y siempre me voy a dar cuenta, que Dios muestra la humanidad de sus hijos, los errores. Si tú buscas, por ejemplo, familias funcionales dentro de la Biblia, te desafío a que las encuentres. Que tú digas, no hombre, esta familia de Dios, y siempre, o sea, había situaciones, pero Dios no oculta eso. Salmo 103, versículo 14, por favor acompáñame ahí al Salmo 103. Versículo 14. Dice la palabra de Dios, porque Él conoce, ¿quién? Dios. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? Dios conoce nuestra condición. ¿Y sabe qué me encanta? Que no le sorprende, no le asusta. Dios no vive eso, Dios. Nunca oculta el Señor nuestra condición. Todos tenemos, diríamos hoy en día, áreas de oportunidad. Pero aquí vemos a un Elías camino a la cueva, camino a un descenso. Y regrese por favor al primer libro de Reyes. Vamos a entrar en materia. Dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Imagínense otra vez este evento. ¿Quién mandaba? ¿Quién era el que estaba? O sea, al frente estaba Acab, pero ¿quién mandaba detrás? Su mujer. ¿Se da cuenta? Imagínense, ahí viene otra vez Acab, después de un encuentro con Elías, y le dice: ¿qué crees, mi amor? Como cuando usted y yo llegamos a la casa y empezamos a dar todo el relato, toda la crónica de lo que sucedió. Y fíjese cómo reacciona la mujer. Entonces envió Jezabel a Elías cuando ella se entera de que había matado a todos los profetas, o sea, aquellos que la promovían, aquellos que la idolatraban. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, imagínese esto, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Diría hoy: me canso ganso, si mañana estás vivo. Imagínese. O sea, ella dice: por mi cuenta, es más, me cambio el apellido si mañana no estás muerto. Y este hombre que estaba en la cumbre, que hizo milagros, fíjese lo que hace, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? Morirse. A ver, ¿dónde está ese Elías? Y deseando morirse, o sea, primero mató ¿a cuántas personas? ¿Cuántos profetas? 850 personas. Deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. ¿Cómo estaba el profeta? Cansado. ¿Cómo? Asustado, derrotado. Y dice: y volviendo el ángel la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, fíjese qué comida era, porque dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No sé qué comió, sin embargo,
Le sirvió por 40 días y 40 noches. Ahora, quiero hacerle algunas preguntas. Vemos a un profeta bastante cansado, desanimado, con una actitud de no vale la pena seguir viviendo. Dices, ¿dónde está? ¿Sabes? Es un profeta, y por eso el pastor me dio este tema, porque es un profeta donde tú puedes ver la humanidad a flor de piel. Lo que dice la Biblia, era un hombre. No importa qué posición Dios me dé, no importa qué tan bueno sea yo para aconsejar, ministrar, para predicar, somos hombres, somos mujeres. Eso somos. No hay superdotados. Por eso necesitamos todos los días ir a la cruz y depender ¿de quién? Del Señor. Todos los días. Ahora, ¿qué hacemos con las emociones? Porque fíjese que es interesante, decía el pastor Erwin Luxer, que en el caso de los dones espirituales, pues Dios fue, dice, algunos pensarán medio parco, ¿no? Porque cuando tú naces de nuevo, Dios te da dones espirituales, es decir, capacidades sobrenaturales dadas por Él para el servicio de su iglesia. Yo no oro por un don espiritual, yo no puedo elegir un don espiritual, Dios me lo da como Él, el Espíritu Santo así lo hace. Tú puedes tener 1, 2 o 3. Si tú naciste de nuevo y yo nací de nuevo, sí o sí tenemos una capacidad sobrenatural dada por Dios. A veces es exhortar, a veces es pastorear, a veces es administrar un don de fe, servir. Es una capacidad que Dios te da a ti y a mí. Pero en el caso de las emociones, aquí con los dones es como Dios dice. ¿Usted sabe cuántos dones tiene? O sí sabía que usted, levante la mano, ¿quién sabía de aquí que tenía un don espiritual cuando nació de nuevo? Por lo menos uno. Usted tiene un don espiritual, por lo menos uno. Es más, puede tener más. Y dices, ay, qué padre. Pues sí, pero dice la Escritura que al que más se le da, más se le demanda. Usted no tiene que orar, ni yo tampoco, para, ay, Señor, dame este don. O sea, no, porque de veras como que es más, como que te catapulta, ¿no? No. Ahora, en el caso de las emociones no es así. En el caso de las emociones, Dios no sé qué, Dios no se limitó. O sea, todos por igual, ¿está de acuerdo? Todos tenemos las mismas emociones. Ahora, ¿son malas las emociones? Piense, para nuestra vida, ¿constituyen una carga o son una bendición? ¿Las ignoro? Yo ignoro las emociones porque sabe que hay gente que no sabe expresar sus emociones. Ese es mi trabajo, además de lo que hago. Hay gente que le cuesta, es más, identificar sus emociones. Es más, le molestan porque dicen, no, es que soy muy temperamental. Es más, hay gente que pasa por alto sus emociones. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 13. Búscalo, por favor. Proverbios. Vamos, estamos calentando motores. Fíjese lo que dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? 14, 13. Aún en la risa tendrá dolor que el corazón. Fíjese la paradoja, ¿eh? Y el término de la alegría es congoja. Es decir, hay gente que podemos mostrar una sonrisa. Hay cristianos, hay hijos de Dios que dicen, no, es que cómo van a darse cuenta que tengo necesidades emocionales, que me siento triste o que me siento desanimado. Imagínese deprimido o con ansiedad. ¿Sabe que yo he atendido pastores que tienen ataques de ansiedad? Dice, no, es que me han dicho así. ¿Cómo crees, Edgar? Le digo, ¿y qué de sus? Me dice, ¿cómo crees? Le digo, ¿con quién comparte eso? ¿Usted tiene alguien en la iglesia? Me dijo, ¿cómo crees? ¿Qué van a pensar? Dije, ande, entonces no es humano. ¿Se da cuenta? Entonces no es humano. Dios se equivocó en darle ¿qué? Emociones. Entonces dice, aún la risa tendrá dolor el corazón. Es decir, hay risa, pero en el fondo hay ¿qué? Hay dolor. ¿Sabe que a mí me preocupa mucho eso dentro de la iglesia del Señor?
Cuando llegamos al Señor y llegamos a su iglesia, ¿cómo venimos la mayoría? Mal, devastados. A veces no puedes controlarte y lloras, pero no sé, se da un fenómeno y empiezas a lo mejor a servir, empiezas a tener cierto protagonismo y más si tienes ciertos dones, no sé. A lo mejor eres agradable y luego dice, no, es que si hablo de mi vida emocional, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí los hermanos? Digo, pues que no son como nosotros o qué. Imagínense, ves al hijo del pastor agüitado, triste, ¿cómo? ¿Y dónde está el gozo del Señor? Ah, entonces no es humano. O todos los días son buenos, o no dice la Biblia que hay días que malos. Hay días malos, mis hermanos, mis amigos. No todos los días van a ser días buenos. No siempre vamos a andar con una risa, así de todo bien. Es importante que nosotros aceptemos nuestra humanidad. Sí, hay que someterla a Dios. Es más, Dios expresa sus emociones y las podemos ver. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6. Este versículo, dices, wow, Génesis capítulo 6. Versículo 6. Dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice después? Y le dolió su corazón. ¡Ah! Hombre, Señor, ¿cómo dice semejante cosa? ¿Qué van a pensar de ti tus criaturas y tus hijos? ¿Sabe que cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, dice, ¿se acuerda de ese relato? Dice que llama a sus discípulos, a todos, a sus 12. Y dice, vénganse muchachos, acompáñenme a orar. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, ¿somos qué? Débiles. Y se agarra a 3 de ellos y les dice, vénganse muchachos. ¿Y qué hace el Señor? Les abre su corazón, le dice, estoy muy así en agonía, hasta la muerte. ¿Qué pensarían Pedro, Jacobo y Juan? Imagínate que el Señor te agarra a ti y te dice, me siento angustiado hasta la muerte. Y lo empiezas a ver sudar como gotas de sangre. ¿Te imaginas? ¿Qué le hubieras dicho tú al Señor? Señor, ¿qué onda? ¿No confías en el Padre? ¿Cómo te pones en esa condición? ¿Me vas a hacer de tropiezo? Pero eran sus ¿qué? Sus amigos. ¿Se da cuenta? Ahora, no agarró a los 12 y le contó a los 12, sí, eso es importante. Ahora yo le pregunto, ¿el Señor no sabía que dentro de ese grupo uno lo iba a negar? ¿Y los otros? Igual. Digo, porque dices, Pedro, no hombre, el Pedro. Pero los otros, ¿qué hicieron? ¿Dónde estaban? Es más, cuando lo llevan al Señor ya arrestado, es interesante porque le hacen 2 preguntas. Le dicen, con que está, a ver, ¿qué dices que eres tú el rey? Y le dice, sí lo soy. Y luego le hacen la otra, dice, ¿y tus discípulos? Y no hay respuesta del Señor. ¿Qué les iba a decir? Ah, fíjate que mi equipo pues no aguantó la presión, o sea, no están aquí, pues, o sea, ¿para qué te digo, no? El Señor abrió su corazón, les comparte. Aquí Elías, volvamos por favor al libro de Reyes, vemos un Elías que abre su corazón, muestra lo que hay. Y yo sé que a veces quisiéramos ver sobre todo a nuestras autoridades, aquellos que son nuestros referentes, firmes, fuertes. Sabe que a veces yo lo veo por ejemplo, con nuestros hijos, ¿no? No estoy hablando, y de veras, esto sí se lo comento, de que usted vaya y le cuente los problemas a sus hijos, sus problemas, sus situaciones. Ningún hijo estamos preparados para llevar la carga emocional de nuestros padres, nadie. ¿Sí me explico?
pero el que te vean que a veces estás triste, que a veces te sientes cansado. ¿Sabe qué hago yo con mi hijo? A veces le digo, hijo, ora por mí. Y me encanta cuando mi hijo ora por mí. Me encanta. Pero es importante que uno exprese. Una vez decía un autor, ¿se ha preguntado por qué los lagrimales están al frente? Porque a la vista de todos. ¿Y qué hacemos cuando lloramos? ¿Le diga que hacemos eso? Porque Dios no los puso en la espalda. No, pues que nadie los note. Vemos aquí a Elías, que estaba viviendo una situación difícil. Y creo que he escuchado que él se deprimió. Sí llegó a escuchar o ha llegado a escuchar. Dice, es que él entró a un cuadro depresivo. Y yo le pregunto, ¿un hijo de Dios puede deprimirse? ¿Qué cree usted? Sí. ¿Sí? ¿El pastor se puede deprimir? Sí. Yo creo que en sus 30 años, ¿tienes amigo? De vida, 25. Es posible que le haya pasado. Dicen que 1 de cada 10 personas vive tarde que temprano este evento. Y sabe, los hijos de Dios no estamos exentos, porque somos hombres. Quiero comentarle algo rápido acerca de este tema. No me voy a meter mucho, saqué mucha información, pero acerca de la cuestión de la depresión, como para tener así un poquito un panorama rápido. ¿Sí sabe qué es la depresión? Fíjese, le voy a leer. Es uno de los desórdenes psicológicos más comunes y conocidos de la antigüedad. Un trastorno del ánimo, es un desequilibrio bioquímico del cerebro. Yo tuve que hacer una definición porque fuera del Señor a veces nada más lo adjudican a ciertas cosas, pero dentro de la fe yo sé que hay, y usted también, hay otras. Ahora, ¿qué es la depresión? Puede ser un desorden o un desequilibrio. ¿En qué áreas o en qué ámbitos? O sea, no existe una sola causa para la depresión como tal. Hay varios factores. Entre ellos, por ejemplo, puede ser por una cuestión bioquímica o médica, un desbalance hormonal. Es más, ¿sí sabía que las mujeres son más propensas a la depresión que los hombres? Son más propensas. Ahora, la depresión tampoco respeta edades. Cada vez sabe que hay más depresión en niños y adolescentes. Otra de las razones, por ejemplo, hay depresión posparto, ¿sí ha escuchado? Es tanto el desequilibrio hormonal que no es que esté loca la mujer. A veces dicen, es que está loca mi mujer, ve cómo se pone y no quiere al niño. No, está viviendo una depresión, un desequilibrio. A veces, por ejemplo, en su periodo llega a pasar eso. Usted puede llegar a ver, y no es que esté mal, tener ese desequilibrio y tener como esa tendencia al hecho de deprimirse, de entristecerse. Otra de las razones, otro factor no solo es bioquímico, médico, y en la cuestión médica, mire, si usted viene de una familia con antecedentes depresivos, con situaciones de trastornos del ánimo, probablemente usted puede y va a tener problemas con ese tema. Aunque sea pastor, la esposa del pastor, el hijo del pastor, si usted viene con esos antecedentes, es muy probable que tenga esa situación. Yo siempre cuando hago las entrevistas con mis pacientes les digo, háblame de tu historial médico familiar. ¿Qué hay? Otra puede ser por una cuestión psicológica o situacional. Se le llama depresión reactiva. Vivimos circunstancias, situaciones, por ejemplo, como muertes de un familiar, una enfermedad crónica, la pérdida de un miembro físico, problemas en la familia, dificultades económicas, el divorcio. Ahora, hay personalidades que tienen más esta tendencia así. Otra de las razones también puede ser una depresión espiritual, por cuestiones espirituales, por pecados ocultos.
Y dices, es que no sé qué tengo, y leo la Biblia y oro. No siempre va a ser por cuestión de pecado, pero a veces sí lo es. Por situaciones del pasado, recibiste un abuso. Dices, ¿por qué voy a perdonar a mi papá o a mi mamá? O al pastor que me lastimó. ¿Por qué? Y empiezas a vivir ese tipo de situaciones. A veces hay en las historias de hermanos o personas que tuvieron algunas malas decisiones y hubo un aborto. Atendí a un matrimonio así. Y un montón de conflictos. Le dije, bueno, ¿qué hay? Y cuando estuvieron de novios, ella quedó embarazada. Y él le dijo, pues aborta. Y ella no se mantuvo y dijo, va. Y eso, después se casan, pero eso lo traían, era esa situación. ¿A quién afecta? A todos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Algunos síntomas, nada más se los quiero mencionar rápido. Por ejemplo, se siente la persona sin esperanza, abatida, triste, apática. Es un sentimiento sombrío. La tristeza se va apoderando de la persona. ¿No le pasó eso a Elías? Se da cuenta que él va, se aparta, dice que ve el peligro, deja a su criado, se queda solo y dice que desea morirse. Se pone debajo de un enebro, de un árbol, y dice, Señor, quítame la vida. Empiezan a haber pensamientos que suicidas. Hay cambios en los procesos físicos, por ejemplo, pierdes interés por comer. Se da cuenta que ya Elías no estaba pensando en comer. ¿Qué hace el Señor? Le manda de comer y le manda de beber. Elías se hubiera acordado. ¿Usted qué se quería parar a eso? Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado esta situación, pero no te da hambre, hay baja autoestima, empiezas a cuestionar el valor que tienes como persona. Tu confianza en ti disminuye. No sirvo para nada. ¿Quién soy yo? No, para Dios ni cuando me utilice. Hay un temor infundado. Hay deseo de escapar. Y algo que es bien característico es que la persona deprimida es súper sensible a lo que otros dicen y hacen. Súper sensible a eso. Y puede interpretar mal cualquier acción o palabra que digan las personas. Tienen problemas para concentrarse o tomar decisiones. ¿Pierdes el apetito o te da mucha hambre? Empiezas a comer de más también. Y una de las situaciones que pasa también es, ¿te da insomnio o hipersomnia? O sea, aquí vemos, hipersomnia. Porque dice que lo levanta el Señor, porque Él se va y se acuesta. Lo levanta el Señor y después ¿qué hace? Se vuelve a dormir. Es más, tú te dormiste, descansaste, se supone, y sigues ¿qué? Cansado. Dices, ¿por qué sigo cansado si acabo de descansar? Es más, ¿de qué hiciste? No, pues me desocupé de descansar. Y te vuelve a dar sueño. Si tú has vivido eso, posiblemente hay alguna situación. Ahora, ¿qué necesitamos cuando ocurre este tipo de cosas? A veces cuando la depresión es crónica, hay niveles en la depresión. Como le dije, hay depresiones psicológicas o situacionales, reactivas, por cosas que vivimos. A veces hay depresiones leves, depresión moderada o depresión crónica. Y normalmente va así. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, con un médico, con un psiquiatra, hay algo que se llama DSM-5, que es el Manual de Trastornos Psiquiátricos. Ahí te da una serie de rangos. Y hay otro que se llama CIE-10. Nosotros nos basamos en eso para decir, ok, ¿cuántos de estos puntos tienes tú y por cuánto tiempo? Porque a veces usamos este tema de, es que anda bien deprimido, está en la depre. ¿Sí has escuchado, no? Es que está en la depre. Tienes que ver qué es lo que ocurre.
Ahora, vamos al boletín, por favor. Ahí acompáñeme a su boletín. Elías estaba en descenso camino a la cueva. Y vienen ahí algunas preguntas. ¿Elías era un hombre de fe? ¿Sí o no? Usted póngale ahí lo que usted cree. ¿Era un hombre fiel a Dios? ¿Sí o no? ¿Era un hombre obediente a Dios? ¿Sí o no? ¿Era un hombre que tenía una relación íntima con el Señor? ¿Sí o no? ¿Era un hombre de ejemplo para otros? ¿Sí o no? ¿Era un hombre que conocía la palabra de Dios? ¿Usted qué piensa? Ahora, ¿era un hombre que servía a Dios? Entonces, ¿qué factores pudieron influir en un hombre de Dios como Elías para que llegara a ese estado? Al ver aquí, dije, a ver, Señor, ¿qué onda aquí con tu siervo? ¿Qué sucedió en su vida para llegar a eso? ¿Qué sucede en su vida y en la mía para llegar a ese punto? Y hay algunas citas que quiero ver, versículo 26 y 27 de Primero de Reyes 18, rápidamente por favor. Ya estoy como tú, amigo. Es contagioso. Dice, y ellos tomaron al buey que les fue dado, habla de los profetas, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Es decir, aquí la escena es donde están los 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, porque el profeta Elías los desafía y dicen, a ver, clamen a su Dios. ¿Por qué a Baal y no a Acera? Si se da cuenta dice que a Baal, no a Acera. ¿Por qué? Porque Baal se consideraba que era el rey, era el Dios con D chiquita, que traía la lluvia y la abundancia de las cosechas. Por eso es que Elías, con un propósito, le dice, no va a llover, porque Dios lo lleva a eso. Dijo, a ver, ese Dios que dices tú que es el que hace que haya prosperidad y que llueve, no va a llover. Por eso esto molestó mucho acá, porque era famoso, como a veces pasa aquí, ¿no? De que, ay, no llueve, pues hay que llevar a tal para que llueva. ¿Sí se fija que no es diferente? Dice que estos tipos estaban ahí danzando y gritando, y dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre. Mire, hay varias razones. Aquí hay y vemos una fatiga crónica. Versículo 26 y 27 dice que estaban desde la mañana hasta en la tarde, es decir, empezaron en la madrugada. Este show empezó en la madrugada. No fue algo cortito, fue algo largo. Ahora, después ves en el versículo 46 que pasa esta situación antes de llegar a la cueva, donde dice que llueve y Acab va corriendo de Oreb a Jezreel. ¿Sabe qué distancia hay de allá? A 49 kilómetros según San Google. Estuvo desde la mañana trabajando. Ahora, también antes fue y confrontó al pueblo. ¿Sabe? Cuando yo consulto, doy consejería, ¿sabe qué cansado me siento? Si usted da consejería o consulta, ¿sabe lo que es esta cuestión emocional? Es cansadísimo. Cuando predicas te pasa, ¿no, amigo? Dices, ay, pues nomás te paras y predicas. Pero es una guerra espiritual también. Y él se cansa. Otra de las cosas que ocurre también es que hay un desgaste espiritual porque había un ambiente satánico. ¿Sabe lo que es estar viendo 850 personas gritar y aparte cortarse? ¿Se imagina la sangre, esa escena? Mire, yo nada más, gracias a Dios, no me ha tocado 2 veces y espero que no me vuelva a tocar, bueno, lo dudo, pero enfrentar a una persona que tiene demonios es pesadísimo. Tú sientes la presencia de Dios y también de Satanás, Es como la vibra, terrible.
Una vez nos tocó empezamos a las 8 de la noche y terminamos a las 10 de la mañana. Imagínense eso. Terrible. Confiesas los pecados hasta de tu abuelita, pasados, presentes y futuros, de veras, porque no me los va a cantar Porque si no estás bien en santidad, el demonio te las cuenta. Oh, no, ¿y tú quién eres? No respetas esto, ni a tu mujer le hablas así, o a tus hijos, o tienes estos pecados. Por eso cuando dicen, no, vamos a atacar ¿cómo dicen? A darle a Satanás y amarrarlo, digo, tanto desamarre, ahí anda suelto. Y hay, como le digo, esta situación de desgaste, porque vemos también que hay una cuestión emocional. ¿Sabe lo que fue para Elías degollar a 850 personas? ¿Sabe que yo degollé solamente, no personas, déjame le digo, una vaca? Yo trabajé en Argentina, en la escuela, en el rastro. Y una de las cosas que te daban la bienvenida era matar a la vaca. Y me acuerdo que un venezolano, pataruco le decían, creo que son los gallitos como de pelea, no sé si es así. Y me dijo, te toca a ti, mexicano. Yo decía que no me den el cuchillo, que no me toque el cuchillo. Y me acuerdo que me lo di yo así, pero pues hay que mostrar risa y todo, valentía, ¿no? Y me acuerdo que agarré el cuchillo. Dije, por favor, yo así, Señor, que le den la yugular bien, porque a veces me tocaba ver cómo otros le daban y no podía, ni el animal, imagínense. Ahora, ¿usted cree que los hombres dijeron, sí, perdimos? Claro, perdimos, entonces déjeme ponerle el pescuezo para que me degolle. ¿Usted cree que fue así? No. Fueron situaciones terribles. Ahora, sí era un hombre que amaba a Dios, que estaba en la cumbre, pero estaba en esta decadencia. Ahora, ¿por qué nos metemos a la cueva? Quiero que escriba ahí rápido, ya voy a ir cerrando. De veras, ya voy a ir cerrando, amigo. ¿Por qué nos metemos a la cueva? Número uno, o bueno, póngale, no es número uno. Nos metemos a la cueva por mala memoria. Nos metemos a la cueva por mala memoria. ¿Por qué? Porque San Juan capítulo 16, versículo 33 dice, se nos olvida que en el mundo tendremos que aflicción. Se nos olvida. Cuando uno está en un estado emocional poco favorable, empiezas a tener mucha distorsión de la realidad. La percibimos mal. Se nos olvida. Se nos olvida que vamos a estar con situaciones difíciles. Pero en la vida suceden cosas que no deberían de pasar, pero pasan. Pasan. Uno lo ve en la pandemia y dice, es tanta gente que dice uno, humanamente buena y murió. Y ¿ya ha visto que hay mucha delincuencia? Dices tú, se murió el pastor fulano de tal, un hombre de Dios, tal esposo. Yo tengo un conocido amigo que fue mi alumno de Instituto Bíblico, 42 años, se enferma, empieza con síntomas el día que su hija nació. ¿Sabe que no hay una foto él tiene una hija creo que la niña tenía 4 años y la bebé de 20 días y él fallece de COVID? Tiene un gran corazón, un evangelista ese hombre, y muere. No hay foto familiar. La acompañó al parto, pero se puso todo. Él se aísla en la casa de su papá, que estaba ahí sola, esa casa, y empieza con síntomas. Se pone grave y muere. Explíqueme usted eso. Pasan cosas. Ahora, la palabra griega de aflicciones es ser aplastado. Mira, hay situaciones, por eso traje, imagínese que este es su corazón y el mío. Hay cosas que a nuestro corazón y al suyo y al mío, cuando vienen las aflicciones, son como una presión sobre nuestra vida. Nos sentimos que nos aplastan. Yo ya tengo ratito con aquí. Y hay cosas pesadas en nuestra vida que enfrentamos, ¿cierto o no? Muy pesadas. Ahora, si yo levanto ahorita esto y no ha pasado más que no sé qué le gustan, 20 minutos, 40 minutos, es posible que sí se va a apachurrar. Pero ¿qué va a pasar? Vuelve otra vez.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar aquí 6 meses así. ¿Qué va a ocurrir? Se va a deformar. Y no es que dicen, ay, qué corazón tan sensible. Cuando uno vive situaciones emocionales complicadas, depende de esa presión que tenemos. Hay situaciones complejas y nos sentimos aplastados. ¿Sabe que esa palabra es, cuando habla de aflicciones, es situaciones que se amontonan, pesadez emocional? Y se nos olvida, tenemos mala memoria. Hay situaciones que nos quitan el aire y la plenitud de vivir. Otra de las cosas que pasa es que se nos olvida nadar. Anote ahí, no lo va a buscar, se lo voy a relatar por el tiempo. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 33. Nomás anótelo, por favor. Se nos olvida nadar. Y dices, a ver, ¿a qué te refieres, Edgar? Ahí en ese capítulo vemos cómo Pedro estaba con el Señor. Y es cuando Pedro de ocurrente le dice al Señor, Señor, lo ven a la distancia y era el Señor caminando sobre las aguas. Y el Pedro bien ocurrente le dice, Señor, si eres tú, déjame ir para contigo y caminar. Y ahí va el Pedro, ¿no? Y ahí hemos escuchado muchas enseñanzas donde habla de que dejó de ver al Señor. Y es cierto, por ejemplo, vemos aquí, dice que Elías ve el peligro, deja de ver al Señor. Y cuando nosotros quitamos nuestros ojos del Señor, tenemos problemas. Pero ¿sabe qué es interesante ahí? Que dice que Pedro empieza a caminar, deja de ver al Señor y él se hunde. Ahora le pregunto una cosa. ¿No sabía nadar Pedro? Era pescador. ¿Usted cree que Pedro por lo menos no podría andar de perrito o flotar? Es más, cuando tú vas a Juan capítulo 21, tú te puedes dar cuenta fácilmente que Pedro sabía nadar, porque cuando es el reencuentro con el Señor, ya el Señor resucitado, y Pedro se da cuenta que es el Señor, dice que se acomoda la ropa, se echa el clavado y ahí va el Pedro hasta la orilla con el Señor y le dice, Señor, eres tú. El Señor había preparado otra vez ahí la comida, sabía nadar. Pero cuando tenemos circunstancias emocionales difíciles, cuando sentimos que el corazón se nos aplasta, se nos olvida. Se nos olvida que Dios nos ha dado herramientas, se nos olvida que Dios nos ha dado una iglesia, se nos olvida que tenemos autoridades, se nos olvida que tenemos hermanos que pueden orar por nosotros. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque sentimos esa presión y entre más sea la presión, por eso podemos llegar a un estado depresivo. Por eso podemos llegar a cometer locuras, empiezan pensamientos suicidas. Elías los tuvo, ¿se da cuenta? Por eso anote ahí Salmo 103. Salmo 103, vamos a leerlo rápidamente. Salmo 103. Me van a regañar. Sí, me van a regañar, pero bueno. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Dice el versículo, me encanta esto, versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo, no, todo mi ser. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Y dice ahí, versículo 2, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, cuando nosotros vivimos situaciones emocionales, tenemos una visión de túnel, todo se cierra, no hay opciones. Perdemos la perspectiva del mundo, lo vemos todo color negro, de nosotros mismos, creemos que nos servimos, vemos que no hay esperanza, pero Dios está ahí. En el punto siguiente, Elías a la puerta de la cueva. Ahí vemos en 1 de Reyes capítulo 19 versículo 13. Nada más quiero mencionarle lo siguiente. Elías dice que Dios le habla y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en la cueva? No sé si usted está en la cueva, en una situación que está viviendo difícil. A veces nos gusta estar en la cumbre, ¿no es cierto? En nuestro apogeo. Pero hay tiempos donde vamos a estar en la cueva. ¿A qué lo invito? A que no decore su cueva, a que no la pinte,
a que no la alfombre. No estamos hechos para vivir en una cueva, mi hermano, mi amigo. Porque cuando estamos mal y con situaciones emocionales, decoramos la cueva. Decimos, no, no está tan mal, no importa. No estamos para eso. En primera de Juan capítulo 2 versículo 15 habla, dice, no améis al mundo. Imagínense, se lo voy a leer así, dice, no améis la cueva, ni las cosas que están en la cueva. Si alguno ama la cueva, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en la cueva, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de la cueva. Y la cueva pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por último, Elías fuera de la cueva. Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no esto de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo quiere que usted y yo nos quedemos en la cueva. Ya cierro. Hace algunos años yo pasé por una situación de depresión, por circunstancias de la vida, y sabe que en esta semana precisamente me acordaba y decía, ¿cómo es tu gracia, Señor? Y me fui y me encerré en una cueva. Dios me llamó y una vez compartía a Claudio y decía, ay amigo, qué bueno que no te dije que iba a venir, porque si no te hubiera reclamado. Porque él decía que Dios nos llamó a servirle y que muchos de nosotros fuimos bocones, y yo fui uno de ellos, de Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero ser, te lo entrego a ti, Señor. Pero después de las situaciones que viví, dije, nunca más, Señor. No tiene caso, ya no. Estar sirviendo, estar enseñando, dije, no. Y un día Dios mandó una persona, un hombre, un jovencito de 74 años, ahí en el colegio donde trabajo, y me dijo, maestro, quiero platicar con usted. Le dije, ¿qué pasó, don Guillermo? Un ingeniero. Me dijo, ¿usted ya entendió que no es para que toda su vida permanezca aquí? Le dije, no, me dijo, usted no es para que permanezca así. Dije, pero si es mi cueva, ¿no? Dije, no, pero es mi cueva. Pensaba por dentro, me dijo, no, Dios le ha dado mucho. Dios tiene cosas diferentes, y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y me dice, alguna gente Dios le dio un talento, a otros 2, a otros 5. Dice, ¿cuántos cree que le dio usted? Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos dones, cuántos talentos Dios le dio a usted? Si ahorita se siente en la cueva y cree que no hay salida, Dios va a estar ahí. Porque dice que Dios se manifiesta a Elías. Y no de forma escandalosa, sino a través de un silbido apacible. Y yo el día de hoy quiero invitarlo a que si hay algo que tiene que resolver, hoy lo resuelva o empiece ese proceso. Porque Dios nos llamó no para estar en una cueva, sino en la cumbre. Ahora, no siempre va a ser así. Hay altibajos, hay aflicciones. A veces, a lo mejor, y ahorita usted está con su corazón, dice, es que no sabes de lo que yo estoy pasando. No sé, pero quiero orar por usted. Y yo lo invito a que oremos juntos. Cierre sus ojos, por favor. Si hay alguna emoción, si hay alguna situación, dígale, Señor, mi corazón está aplastado, presionado, cargado. No muestre risa cuando hay dolor. No importa qué lugar tenga dentro de este lugar o en el lugar donde está. Hoy necesito un abrazo, hoy necesito oración, hoy necesita quien lo acompañe. No esté más solo, sola. Si tiene problemas en su casa, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, la economía, la iglesia, no sé. Diga ahí en su corazón, Señor, se me ha olvidado todos los milagros que en el pasado has hecho. Me salvaste, me diste un propósito,
me sostienes. Padre, lo he olvidado, pero tú eres el que rescatas del hoyo. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Como siendo un Padre bueno, Señor, no vas a dar buenas dádivas. Dígale ahí, Señor, necesito tu abrazo, necesito tu consuelo, me siento triste, solo, sola, abatido. Padre, ayúdame. Dame la apertura para que personas se acerquen a mí, para que yo sea valiente y pueda hablar de lo que estoy viviendo y me acompañen. Amado Dios, te pido por cada corazón aquí presente. Gracias por tu palabra, gracias porque es tan clara, Señor. Gracias porque nos muestras un hombre semejante a nosotros, Señor. Pero un hombre con un corazón que te servía, que todavía dejó un legado para la siguiente generación. Porque tú no lo mandaste a estar en la cueva, Señor. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada familia aquí, a cada corazón triste. Ayúdanos a hacer una iglesia transparente, Señor. A no tener miedo, Señor, a compartir nuestras cargas y sobrellevarlas unos con otros. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a mi amigo, a su esposa, a sus hijos. No es fácil, Padre. Y hay días difíciles. Cuida el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.